Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco y latino. Sí, aquí estamos, listos para sumergirnos en un nuevo drama, un nuevo misterio, un nuevo reencuentro. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Una pareja que incluso después de haber tomado caminos separados, sigue generando olas de especulación y esperanza. ¿De quién estoy hablando? Pues de nuestros queridísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin, claro está. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias. La química innegable que derrochaban en pantalla, y fuera de ella, durante su romance, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque la relación llegó a su fin, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado. ¿Habrá algo de verdad en todo esto? ¿Se habrán reencontrado realmente Hande y Kerem en secreto, lejos de las cámaras y los chismorreos? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada indicio que apunta a esta posibilidad. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos traerles siempre la información más jugosa y los análisis más profundos sobre sus estrellas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, saben que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Así que denle un buen like a este vídeo y compártanlo con todos sus amigos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, complicidad y, sobre todo, mucho amor. Su relación, que floreció en el set de Senkalkapm, fue una de las más seguidas y queridas por el público. Su química era innegable, su conexión palpable. Los fans se enamoraron de su amor, de su naturalidad, de la forma en que se miraban. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, los compromisos profesionales y, tal vez, diferencias personales, terminaron por desgastar la relación. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han seguido manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Si bien ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse realmente. Esto ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existen pruebas concretas de que Hande y Kerem se hayan reencontrado en secreto? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra labor detectivesca. Durante las últimas semanas, hemos estado recopilando información de diversas fuentes, analizando fotografías, revisando publicaciones en redes sociales y, por supuesto, escuchando los rumores que circulan en los mentideros de la farándula turca. Y lo que hemos encontrado es cuanto menos intrigante. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Hande como Kerem fueron vistos por separado, en la misma ciudad europea, en un lapso de tiempo muy corto. Sé que podrían argumentar que se trata de una simple coincidencia, que ambos tenían compromisos laborales en la zona. Pero, ¿no les parece sospechoso que eligieran el mismo destino, en la misma semana, cuando sus agendas suelen ser tan diferentes? Además, hemos notado que ambos han empezado a seguir nuevamente a algunas personas en común en Instagram. Personas que en su momento fueron muy cercanas a la pareja. ¿Será que están intentando reconstruir su círculo social en común? Pero la prueba más contundente, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, es una fotografía que nos llegó de una fuente anónima. En la imagen se puede ver a dos personas de espaldas, caminando por una playa al atardecer. Si bien no se puede distinguir claramente sus rostros, la complexión física y el estilo de vestir de ambas personas coinciden sorprendentemente con los de Hande y Kerem. Obviamente no podemos asegurar al 100% que se trate de ellos. La imagen no es lo suficientemente clara y podría ser fácilmente manipulada. Sin embargo, la coincidencia de detalles es demasiado grande para ignorarla por completo. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que Hande y Kerem se hayan reencontrado en secreto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Ahora bien, ¿por qué querrían mantener su reencuentro en secreto?
Pues, las razones podrían ser varias. Tal vez quieran evitar la presión mediática que sufrieron durante su relación anterior. Tal vez necesiten tiempo para reconectar, para conocerse nuevamente sin la mirada inquisidora del público. O tal vez simplemente quieran mantener su vida privada alejada de los chismorreos y las especulaciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas del mundo del espectáculo turco. Y la esperanza de verlos juntos nuevamente sigue viva en el corazón de muchos fans. Ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero dejarles una pregunta para la reflexión. ¿Creen ustedes que Hande y Kerem deberían darle una segunda oportunidad a su amor? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas. Y bien, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando, hemos analizado las pruebas y los rumores que apuntan a un posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, la coincidencia de detalles es demasiado grande para ignorarla por completo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura en busca de la verdad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles la información más jugosa del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero pedirles nuevamente que dejen sus comentarios con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se han reencontrado? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Quiero saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán la información más completa y los análisis más profundos sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Asterisco, 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 asterisco. Pero, esperen. No podemos detenernos aquí. La verdad, mis chismosos, es que este culebrón tiene muchas más capas que una cebolla turca. Hemos hablado de las pruebas circunstanciales, de los rumores persistentes y de la fotografía misteriosa. Pero necesitamos profundizar aún más en el contexto de la relación Hande-Kerem. ¿Qué los unió en primer lugar? ¿Cuáles fueron los momentos clave de su romance? ¿Y qué factores pudieron haber contribuido a su ruptura? Retrocedamos un poco en el tiempo a los días dorados de Senkalkam. La serie, un éxito arrollador a nivel mundial, no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también fue el escenario donde su amor floreció. Los sets de grabación, las largas jornadas de trabajo y la convivencia constante crearon un ambiente propicio para el romance. Pero no fue solo el entorno lo que los unió. Fue la conexión genuina que ambos compartían. Los fans recuerdan con cariño las entrevistas conjuntas, donde las risas y las miradas cómplices eran la norma. No había guión que pudiera simular esa química. Se notaba que eran mucho más que compañeros de trabajo. Los vídeos de sus bromas en el set, las fotos de sus viajes juntos y las muestras públicas de afecto se convirtieron en la comidilla de las redes sociales. Anker, como cariñosamente los llamaban sus seguidores, era la pareja del momento. Pero la fama tiene un precio. Y la relación Hande-Kerem no fue inmune a la presión mediática. Cada movimiento era analizado al milímetro, cada gesto interpretado y cada palabra diseccionada. Los tabloides turcos no les daban respiro. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre terceras personas y las constantes intromisiones en su vida privada se convirtieron en un tormento constante. Además, sus agendas profesionales se volvieron cada vez más demandantes. Hande, ya una estrella consolidada antes de Senkalkam, comenzó a recibir ofertas para protagonizar nuevas series y películas. Kerem, por su parte, buscaba expandir sus horizontes y explorar nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Esta situación, inevitablemente, los llevó a pasar menos tiempo juntos y a priorizar sus carreras individuales. Si bien nunca se revelaron las razones exactas de su separación, muchos apuntan a una combinación de factores. La presión mediática, las agendas ocupadas y posiblemente diferencias irreconciliables crearon una tormenta perfecta que terminó por separar sus caminos.
La noticia de su ruptura fue recibida con tristeza y decepción por parte de sus fans, que se negaban a creer que el amor de Anker había llegado a su fin. Y ahora, volvemos al presente. A los rumores de reconciliación, a las pruebas circunstanciales y a la fotografía misteriosa. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que Ande y Kerem han superado sus diferencias y están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? ¿O se trata simplemente de una estrategia mediática para mantenerlos en el candelero? Para responder a estas preguntas debemos analizar el comportamiento de ambos después de la ruptura. Ande, si bien ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, nunca ha formalizado ninguna relación. Se ha mantenido enfocada en su carrera y en sus proyectos personales, pero siempre ha dejado una puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro con Kerem. Kerem, por su parte, ha sido aún más reservado en cuanto a su vida sentimental. Ha evitado las apariciones públicas con otras mujeres y ha preferido concentrarse en su trabajo. Algunos incluso sugieren que nunca ha superado por completo su relación con Ande. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, mis chismosos, que la historia Ande Kerem está lejos de haber terminado. La llama del amor, aunque atenuada, sigue ardiendo en algún rincón de sus corazones. Y la posibilidad de un reencuentro, aunque incierta, sigue siendo real. Pero, ¿qué papel juega el público en todo esto? Los fans de Anker son legión. Su apoyo incondicional y su ferviente deseo de verlos juntos nuevamente son una fuerza poderosa que no puede ser ignorada. Las redes sociales están inundadas de mensajes de esperanza, de peticiones de reconciliación y de muestras de cariño hacia ambos. Esta presión, si bien puede ser beneficiosa en algunos casos, también puede ser contraproducente. Ande y Kerem necesitan espacio y tiempo para tomar sus propias decisiones, sin la influencia externa del público. Deben ser libres de explorar sus sentimientos y de decidir qué es lo mejor para ellos, sin importar lo que los demás piensen o esperen. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente suya. Nosotros como fans podemos apoyar sus decisiones y respetar su privacidad. Podemos seguir soñando con un final feliz para su historia de amor, pero debemos recordar que la vida real no es una telenovela. Y ahora, mis chismosos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión de los fans puede influir en la decisión de Ande y Kerem? ¿O creen que son lo suficientemente fuertes para tomar sus propias decisiones? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de este culebrón turco con la misma pasión y el mismo entusiasmo de siempre. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Chao, chao.